Bien, es momento ahora sí de darle la bienvenida a Betty en esta semana complicada en Armenia. Vienen siendo días bastante movidos, Betty. Estamos ansiosos por escuchar tu reporte semanal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José. Buenas tardes, Cari. Hola a toda nuestra audiencia. Sí, así como decís, tuvimos una semana complicada en Armenia, ¿no? Especialmente para Artsaj. Desde el fin de la guerra podemos decir que el escenario nunca volvió a estar del todo tranquilo, ¿no? Si es que en algún momento lo estuvo. Si no son ataques contra asentamientos civiles, es la falta de gas, y situaciones por el estilo que mantienen a la población en vilo, ¿no? Porque cada semana es un nuevo problema. El de los últimos días fue el avance de las tropas de Azerbaiyán en dirección a la colina de Karakuluk, que estaba bajo el control del Ejército de Defensa de Artsaj, o sea, una violación de la línea de contacto. Esta colina se encuentra en una ubicación muy estratégica y todo indica que es el próximo punto que las tropas azeríes quieren ocupar. Para que tengamos una idea, tiene una significativa altura, de unos 1.200 a 1.300 metros, y se encuentra entre las aldeas de Paruj y Hramort, que si recordarán son los pueblos de Askerán, de la región de Askerán de Artsaj, que últimamente fueron muy hostigados por las amenazas de Azerbaiyán, que los amenazaban con vaciar los pueblos. La gran altura de la meseta de Karakuluk es estratégico, como les decía, ya que desde su punta se puede controlar a otros puntos, ¿no? Como Agdam, Askerán y también Stepanakert. Por eso también varias voces esta semana decían que si se pierde Karakuluk, esta colina, es como entregar directamente también la capital, o sea, Stepanakert. En un comienzo consistió en un avance de tropas de Azerbaiyán que incluso atravesaron los postes rusos y se enfrentaron con las posiciones armenias. Las conclusiones en torno al cómo de este avance giran en torno a un acuerdo que hubo de retirada espejo de las tropas de cada parte. O sea que cada parte, tanto la Armenia como la Azeri, debería haber retrocedido, ampliándose así la zona franja que se encuentra entre medio, ¿no? Esto no ocurrió. En realidad, el ejército de Artsaj sí retrocedió, pero el de Azerbaiyán permaneció en su lugar. Y no solo eso, sino que avanzó y ocupó las posiciones que habían quedado vacías. Entonces, las autoridades de los pueblos de Hramort y Paru decidieron evacuar temporalmente a niños y mujeres hacia las aldeas vecinas. Lo hicieron de manera organizada junto a agentes del Servicio de Seguridad Nacional y policías también para garantizar su seguridad. Por su parte, los hombres de estos pueblos se quedaron preparados para la resistencia y también fueron hacia allá jóvenes de Stepanakert para alimentar esa resistencia y pelear si la situación lo ameritaba. La situación se complejizó cuando comenzaron las escaramuzas entre las tropas, tanto armenias como azeríes, y como consecuencia hubo soldados muertos y heridos en las dos partes. En cuanto a las víctimas de Artsaj, oficialmente se han anunciado 4 muertos, aunque solo se informó sobre la identidad de 3 soldados y alrededor de 14 heridos. El estado de estos soldados heridos, según los médicos, es de 10 personas como en situación leve, una que está en estado moderado, uno está grave y los restantes 2 se encuentran en un estado extremadamente grave. Esto ocurrió como resultado del impacto de un dron Bayraktar enviado por las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán. Por otro lado, los medios oficiales anunciaron que las fuerzas de paz rusas están manteniendo negociaciones para estabilizar la situación. En esta situación, luego de las escaramuzas que duraron varias horas,
y se mantuvieron constantemente, las operaciones militares se detuvieron en esta región de Karakuluk. Y Azerbaiyán no logró avanzar, pero tampoco retrocedió hacia sus posiciones originales, o sea que no lograron alcanzar las alturas de Karakuluk, pero siguen ahí. Paralelamente, en Stepanakert el panorama se volvía más tenso, también porque los ciudadanos se concentraron frente a la Casa de Gobierno exigiendo explicaciones al presidente Aray Harutyunyan. Ya al final del día, el presidente salió a conversar con los ciudadanos. Por otro lado, Harutyunyan también convocó a una sesión ampliada del Consejo de Seguridad de Artsaj para tratar sobre estos últimos acontecimientos. En esta oportunidad expresó sus condolencias a las familias de los soldados asesinados y también instó al pueblo a mantener la calma, ya que continúan trabajando de cerca con las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz para, estabilizar esta situación. Otra de las voces oficiales que se manifestó fue el Ministerio de Defensa de Artsaj, que declaró que las fuerzas de mantenimiento de paz rusas no han podido resolver el problema principal dentro de su misión, ya que las tropas azerbaiyanas invadieron la aldea de Paruj, en la región de Askeran, y permanecen allí. A raíz de esto, se declaró ley marcial en Artsaj, y el presidente Harutyunyan firmó un decreto en el que se incluyen limitaciones a derechos y libertades de los ciudadanos, como por ejemplo hacer reuniones, huelgas, protestas, especialmente las que son opositoras al gobierno. Luego de esto, la portavoz del presidente dijo que en realidad ayer no se declaró la ley marcial, sino que esta ya fue declarada en 1992, y en ese momento se prorrogó por un año, y desde el 2005 está vigente de manera indefinida. Y en estas circunstancias de necesidad, si es necesario, el presidente firma decretos sobre ciertas acciones, ¿no? Como ocurrió esta vez. En este contexto, el primer ministro Nikol Pashinyan tuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con quien discutió sobre esta situación que Pashinyan calificó de tensa, ¿no? Y planteó la necesidad de que las fuerzas de paz rusas insistan en que las tropas azeríes vuelvan a sus posiciones iniciales. Y para concluir con este tema, respecto a esto, la vocera adjunta del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado donde expresa su seria preocupación por el movimiento de tropas azerbaiyanas en Artsaj y considera que estas medidas son irresponsables y provocativas. Y también el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia expresó su preocupación por la creciente tensión. Y pasamos al tema del gas en Artsaj. Justo el domingo pasado anunciábamos en nuestro reporte que afortunadamente, por así decirlo, aunque todo haya sido una total desgracia, el gas había vuelto a Artsaj luego de 12 días de no provisión. Lo que ocurrió es que el suministro de gas duró en total 2 días o algo así, y luego se volvió al estado de no provisión hasta este momento. Recordemos que esta semana que pasó la temperatura continuó muy por debajo de la norma para esta época del año, e incluso hubo muchas nevadas, tanto en Armenia como en Artsaj. Así que nuevamente los 100.000 habitantes de Artsaj se encuentran sin servicio de gas, y esto más allá de los comunicados que se emitieron de parte de diferentes instituciones como la Cancillería de Artsaj y de Armenia, o los defensores de los derechos humanos de Armenia y de Artsaj, a diferentes organismos internacionales esperando una reacción, ¿no? Y bueno, una de las organizaciones internacionales que ha respondido fue Freedom House,
que condenó la suspensión del suministro de gas a Artsaj y dijo que Azerbaiyán debe prevenir la crisis humanitaria en el pueblo de Artsaj. También la Unión Europea expresó su preocupación por este tema y pidió la reanudación del suministro de gas. Pasamos a algunas perspectivas de política exterior que ha dejado esta semana el canciller de Armenia, Ararat Mirzoyan, en una sesión del Comité de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, en la que presentó un informe sobre su gestión y se refirió a las actuales negociaciones en torno al conflicto de Artsaj. Bueno, en torno a las 5 condiciones que planteó Azerbaiyán a Armenia hace unas semanas, Mirzoyan dijo que no hay nada inaceptable para Armenia en estas propuestas y que las respuestas de Armenia fueron para completar esta agenda de estabilizar las relaciones. En estas respuestas, Mirzoyan dijo que es clave los derechos de los armenios de Artsaj y la cuestión de su estatus, ¿no? Y sobre esta base completa, Armenia estaría lista para iniciar negociaciones. En este sentido, también manifestó que es prioritaria la restauración completa del proceso de negociación del conflicto de Artsaj bajo el mandato del grupo Minsk de la OSCE. También habló sobre el tema de las misiones humanitarias internacionales que hoy no pueden entrar a Artsaj por prohibición de Azerbaiyán y sobre los prisioneros de guerra armenios que todavía siguen detenidos ilegalmente en Azerbaiyán. Y para culminar nuestro reporte de esta semana pasamos a una breve noticia sobre economía y consiste en que para el gobierno armenio el objetivo de crecimiento económico sigue siendo del 7%. El ministro de Economía, Bahan Keropian, dijo que el gobierno aún ve que hay suficiente potencial para lograr este objetivo y que se está haciendo un trabajo en torno a esta misión, a pesar de que la situación se volvió difícil, especialmente porque las presiones inflacionarias han aumentado en el país. Pero como vemos en el discurso oficial sigue vigente la meta del crecimiento del 7% de la actividad económica. Así que lo veremos más adelante con el desenlace de los hechos. Complicado, Betty, la verdad, el panorama, hay que estar como bastante atentos y precavidos, se podría decir, porque una nueva invasión, como contabas al comienzo, significa muchísimo para Artsaj y realmente no se pueden seguir perdiendo tierras ni tampoco perdiendo a personas como está sucediendo. Sí, así es. Esta semana fue bastante complicada en ese sentido. Pero bueno, siempre esperando el esfuerzo de la mediación de las fuerzas de mantenimiento rusas que puedan, justamente mediar en este conflicto, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, Betty. Te esperaremos la próxima semana con más noticias. Ojalá que sean un poco más alentadoras y que tengas un buen comienzo de semana y que pases lindo lo que queda del domingo allá en Armenia. Muchas gracias. Feliz semana para toda nuestra audiencia. Chau, chau.